Hola, buenas tardes. Creo que ya empezáis a conectaros. Bueno, ya sabéis que aquí estoy con mis muñecos, con dos chicas muy especiales. Y a ver, esperar que las suelto por aquí para estar más cómoda. Bueno, vamos a dar un poco de espacio para que se vayan conectando, para que os podáis ir conectando en directo. Disculpadme porque tengo la voz un poco dura. Estos cambios de repente frío me están pasando un poco de factura. Bueno, y vamos a estar con Loli Cabra y vamos a estar hablando de un tema, bueno, yo creo que muy interesante y además muy necesario, que es, vamos a estar hablando de autismo, y porque Loli es madre de, ya sabéis que yo traigo aquí mi chuletilla, Loli es madre de un niño con autismo severo y dirige un proyecto que se llama El Camino del Corazón, donde a través del podcast que ella lidera comparte sus aprendizajes. Está a punto también de publicar un libro sobre este mismo tema, con el mismo nombre, con el objetivo de poder ayudar a las familias que se enfrentan a desafíos similares, ofreciéndoles herramientas que ella misma ha puesto en práctica, así que desde ahí, desde su propia experiencia como madre de un niño autista. Y su mayor ilusión, y esto nos lo vamos a ver ahora cuando se conecte, creo que ya está por aquí, es poder mejorar, ¿no? Mejorar la calidad de vida de estas familias que tienen este tipo de situaciones. Bueno, dejo por aquí el ordenador, creo que Loli está ya aquí en directo. Vamos a ver si Instagram nos deja. A veces la conexión, hoy que se mueve, no sé si se está conectando o no, parece que no pasa nada. Volvemos a intentarlo. Esto siempre es una incógnita, ya lo sabéis, que yo creo que Instagram nos lo pone así para que no nos aburramos, para que siempre sea un reto. Y desde ahí vamos a ver si funciona. Te veo, Loli. Pues estoy intentando que esto conecte. Si veo que no, lo que hago es que te mando yo la invitación. No pasa nada. Esto pasa en la mayoría de los directos y siempre es una incógnita. Yo por mucho que pregunto, nadie sabe decirme exactamente qué es lo que está pasando. Pero bueno, no pasa nada. Vale, voy a invitarte yo a ver si con mi invitación, te acabo de mandar una invitación yo a ti, a ver si desde ahí te puedes unir. Por alguna vía ya lo conseguiremos, no pasa nada, no pasa nada. Siempre estamos con el mismo tema. Parece que sí. Y te escucho, veo. no te veo. No te veo. ¿Me ves? No me ves. Bueno, yo a ti tampoco. Así Vale. que, Loli, me temo Estamos, vamos a tener que estamos ir. haciéndolo. Bueno, es una pena, pero bueno, ya nos veremos después en la grabación. Sí, no pasa nada, no pasa nada. Bueno, lo único que voy a pedir, por ejemplo, que estoy viendo por aquí a Elena, confírmanos si se nos ve a las dos en pantalla, ¿vale? Que al final es lo que a mí me importa para garantizar, sabes, que la grabación está correcta, porque si no yo solo me estoy viendo a mí, así que no sé lo que está pasando al otro lado. Pero bueno, a ver, en cuanto que nos digan, si nos pueden confirmar, Karen que se acaba de conectar, si no, que nos digan si nos están viendo a las dos, si está bien el sonido, si nos escuchan perfectamente. Yo a ti te escucho. Así que Loli, de todas maneras, bienvenida. Bienvenida a este nuevo Pregúntame Cómo, bueno, creo que es un tema muy interesante, ¿no? O sea, poder hablar de este trastorno, ¿no? De este espectro del autismo, que al final yo creo que para muchas personas es un desconocido, ¿no? O sea, al final, aunque se nos ve y se nos escucha. Genial, 1.000.000 de gracias. Loli, ¿estás ahí? Sí, sí. Estoy aquí escuchándote atentamente. Vale, vale. Loli, ¿cómo ha sido? O sea, bueno, yo puedo imaginar, ¿no? De dónde nace esta necesidad, ¿no? De ayudar a otras familias, ¿no? Pero cuéntanos un poco, o sea, al final yo creo que el tener un hijo con autismo es todo un camino de aprendizaje en todo momento,
sí que desde tu experiencia, ¿no? ¿Qué es lo que quieres realmente transmitir, ¿no? A otras familias y a otras personas? Bueno, soy madre de dos y el pequeño, que no es tan pequeño porque mide 1,85 m y tiene 25 años, eh, pues se llama Alex. Y bueno, a los 2 años nos dijeron que tenía problemas de aprendizaje y tal, lo llevamos a un centro de atención precoz y con el tiempo logramos un diagnóstico que lo que se decía en aquel momento era trastorno generalizado del desarrollo con espectro autista. ¿Vale? Porque antes podía haber algún tipo de variación, no te decían definitivamente que era autismo, podía tener también otras patologías y tal. El autismo ahora es bastante conocido, se suele hablar y quien no tiene a alguien que conoce, pero hace 23 años, cuando nosotros nos diagnosticaron a Alex, prácticamente no se sabía nada del autismo. Era desconocido y era como meterte en un camino que no sabías que ibas a realizar ni por dónde seguir. O sea, era dar palos de ciego, como aquel que dice, y era bastante complicado. Al final lo que hace es que trastorna un poco todo lo que es la dinámica de familia, porque tu hijo no está actuando ni se puede comportar igual porque tiene sus dificultades y al final lo que pasa es que bueno, todo eso lo que hace es que al final pues toda la dinámica de familia, pues claro, trastoca un poco todo, ¿no? Porque también pues tienes que explicar a tu hija, tengo que pedir reducción de jornada para adaptarme a él, llevarlo a médicos. Es un camino que cuando empiezas a recorrerlo, bueno, es bastante difícil de entrar, ¿no? Porque salen muchos temas que tienes que resolver y al final, pues bueno, vas haciéndolo como puedes. Y bueno, y al final también pasas un duelo. Y yo creo que el duelo es una, es como explicar, ¿no? O sea, siempre pensamos que el duelo lo pasa a una persona cuando pierdes un ser querido, ¿no? Pero que veas a tu hijo que no es lo que tú esperabas que fuera, o sea, realmente es bastante duro de asimilar, ¿no? Es como, yo lo describo como un jarro de agua fría, porque realmente tu hijo nace bien, nace sin problemas y de repente aparecen las dificultades, ¿no? Y realmente es algo que bueno, que tienes que ir pues transitando ese camino, como digo yo, y al final pues ir aceptando y adaptándote a la situación que tienes en ese momento, siempre mirando lo mejor para él. Sin duda. Cuéntame un poco, Loli, tú Alex, Sí, eh, tenéis, o sea, habéis logrado tener una comunicación, o sea, poder trabajar esa parte, ¿no? Sobre todo que creo que es una de las mayores dificultades, ¿no? Que al final su forma de comunicarse es muy diferente, digamos, a la que, ¿no? A la estándar, vamos a decirlo así. Y esto, claro, dificulta, ¿no? Dificulta mucho la poder tener una relación con él. claro. En su caso, Alex está con vosotros, o sea, habéis conseguido tener un mínimo de comunicación entre vosotros con él. Sí, la comunicación con él es a través de pictogramas, porque él no tiene lenguaje verbal. Él empezó a hablar cuando era pequeño, empezó a decir, bueno, no se puede decir hablar porque él lo que hacía es como decir monosílabas. A lo mejor decía mamá, papá, sol, decía palabras muy cortas, pero que el autismo lo que hace es algo que se conoce como regresión, que es como que deja de decir lo que ya sabe. Y entonces es como un mutismo, o sea, y entonces hay veces que se puede recuperar ese lenguaje y otras veces pues que no es tan fácil de recuperar, ¿no? Se queda en eso. Entonces a lo mejor puede hacer sonidos o y tal, pero no hay comunicación. Entonces a través de los pictogramas y reforzarle con la palabra, con los gestos, bueno, en un colegio donde iba de educación especial también le hacían como lenguaje de signos para reforzar todo lo que se le decía. Y entonces, bueno, la casa estaba llena de pictogramas. Sí, me puedo Sí, imaginar. Bueno, lo importante es al final poder comunicarte, ¿no? sí. Con ellos, ¿no? Porque al final ese es uno de los grandes hándicaps que yo creo que, ¿no? Independientemente del grado, ¿no? Que tengan,
normalmente la mayor dificultad es esa, ¿no? El poder comunicarte con ellos para, bueno, en la medida de lo posible poder interactuar, ¿no? Y poder facilitarles, ¿no? Algunos aspectos para que su vida también sea más sencilla. ¿Qué echaste tú de menos, Loli? O sea, esa parte que dices, ¿no? Es verdad que la época que tú dices era un auténtico desconocido, ¿no? Pues Yo tengo amigos eh, con niños autistas también de esas edades y es verdad que era bueno, desconocimiento, ¿no? No sabía muy bien creo que cómo tiene ayudarles. un periodo de soledad, ¿no? Porque esto también vendrá contigo, ¿no? O sea, es como que en autismo se dicen como que se aísla, ¿no? Pero en realidad yo también como me aislé en cierta manera con mi hijo. O sea, llegó un momento que era aislamiento. Te falta, por un lado, el tener un sitio donde dirigirte, donde te escuchen, donde te apoyen, donde te aconsejen, porque estos niños, como tienen bastantes problemas, tanto a lo mejor pueden ser motrices, pueden ser de lenguaje y tal, o sea, es recorrido de médicos, es pedir ayudas, tienes que moverte por muchos sitios, entonces te encuentras con muchas dificultades. Y luego algo que es muy importante, o sea, siempre se atiende al niño en algún centro de atención precoz durante un tiempo, un tratamiento, pero ¿quién atiende a los padres? ¿Quién atiende a los hermanos, al resto de la familia? O sea, se quedan fuera, se quedan detrás. Y la gestión emocional, que es algo que hemos aprendido, ya sabes, en el máster, que tal, pues ha sido muy importante, pues, es cuando yo realmente me he dado cuenta de muchas cosas, ¿no? Que ahí me faltaron. O sea, el tener esas herramientas, esos recursos a los que poder echar mano y decir, puedo tener esto para que esta situación sea un poco más liviana, que ese camino no sea tan cargado de con piedras en la mochila, ¿no? Porque se da la sensación que se hace todo muy cuesta arriba. Entonces, que esa situación se vaya haciendo un poco más ligera, más fácil. Sin duda. Sí, porque es verdad lo que esa parte que tú dices, ¿no? O sea, es verdad que, bueno, que al final al niño le atienden, pero ¿y qué ocurre con el resto de la familia, ¿no? ¿De qué manera también, o sea, has podido ayudar a tu hija, ¿no? Creo que el otro que tienes es una niña, ¿no? Y, o sea, ¿cómo puede hacer una madre, o sea, cualquier persona que nos esté escuchando, ¿no? Que nos escuche luego y se encuentre en esa, ¿no? En esa misma tesitura? Porque al final es verdad que un niño con cualquier tipo de trastorno al final requiere una dedicación y unas horas que muchas veces es complicado, ¿no? Si uno tiene más hijos, ¿no? Cómo gestionar, ¿no? Toda esa otra parte, ¿no? Eh, ¿De qué manera has podido, sabes, cómo has gestionado toda esa parte con tu hija? Bueno, lo que hacía es que cuando mi hijo era pequeño, pues el tiempo que podía lo pasaba con ella. Buscaba momentos para estar con ella. Siempre va, a ver, al final cada uno lo vive de una manera y eso ya lo sabemos, que el sistema nos lo dice muy claro, ¿no? Y ella se ha podido sentir en algunos momentos, pues, de una determinada momento, situación, pues que está sola, que no le hacemos caso, pero en realidad, claro, cuando tiene que tener su momento. Mi momento con ella era, pues, irnos a dar una vuelta o a comprar, nos íbamos de vez en cuando al cine, teníamos nuestro espacio para estar las dos solas, y ahora ya, pues de grandes, ya que compartimos mucho más. Pues Sin nos duda, sin duda. tenemos bastantes aficiones y solemos compartirlas. Genial. Cuéntame sobre tu proyecto, ¿no? ¿Qué es lo que haces para poder ayudar a otras personas? Bueno, lo que empecé a hacer cuando estaba haciendo el máster era una tarea, ¿eh? Era una tarea que me hizo una compañera, Liray, desde aquí le saludo, que aquello que teníamos que hacer una tarea y yo dije, yo tenía una idea en la cabeza, porque a mí me gusta mucho leer, me ha gustado siempre, tuve que dejarlo durante un tiempo por las circunstancias, Sí, pero luego la retomé. Y entonces a mí se me ocurrió, ¿por qué no juntar los libros que me apasionaban con empezar a comunicar y poder aportar algo de lo que yo pues tenía conocimiento que pensaba que podía ser interesante, ¿no? Entonces creé el canal del Camino de Corazón del podcast con la intención de eso de los libros que yo me había leído, que no solamente fueran de autismo, porque me parece interesante de autismo, pero también pueden haber otros temas que son de crecimiento personal,
o que pueden ser interesantes de conocer a muchas personas, porque yo creo que el camino más importante que tenemos que hacer es conocernos a nosotros mismos. Y eso es algo que cuando eres madre y más madre de un hijo con autismo, te descuidas tú. Es algo que a mí me pasó y dejé de ser yo, era todo para los demás, todo para la familia, todo para el trabajo, para la casa. Y yo, ¿dónde estaba yo? Yo estaba en último lugar. Entonces, eso es algo que he aprendido a decir que tengo que tener mi espacio, mi momento para mis cosas y llenarlo de mí para poder dar lo mejor, porque realmente si no estás tú bien, no puedes dar lo mejor a los demás. Y es algo muy importante. Sí. Y a través de ese podcast compartes tus propias experiencias, tu propia... Bueno, compartes herramientas. Cuéntanos, o sea, ¿cuál es...? más o menos lo que hago es o hablo de libros, aporto alguna experiencia o algún recurso, a veces hago entrevistas, pues con gente que ha salido de algún libro o con un tema en concreto. Por ejemplo, el último, no sé, la conocerás, Daniela Dávila, que ha escrito su cuento, pues Conozco. hicimos un capítulo muy bonito que se emitió el pasado viernes porque coincidió con mi programa número 50 de emisión y entonces, bueno, pues estábamos hablando de este cuento y fue muy bonito porque además sacamos a nuestras niñas. Le dije, oye, ¿tienes una foto de ti cuando eras niña? Dice, sí. Pues digo, pues un cuento es para compartirlo con las niñas. Entonces fue como muy interesante poder también compartirlo con ella y fue algo diferente y divertido, ¿no? De poderlo hacer. Y a veces hablamos de emociones, otras veces en otros capítulos hablamos de temas muy diferentes. También hemos hecho para la Semana del Autismo, me propuse un reto importante que es durante todo el mes, pues hice varias entrevistas, sobre todo el tema de la discapacidad, el tema de residencias, porque mi hijo desde hace 10 años vive en un centro residencial, porque las crisis que tenía con la adolescencia al final era algo complicado y desde entonces él vive allí, es algo que también explico en el libro. Y es un tema también que, bueno, que se desconoce mucho. Y algo también que fue muy bonito fue hacerle preguntas a diversas madres y padres que cómo vivían ellos el autismo en diferentes momentos, ¿no? Y fue algo muy curioso porque había gente de diferentes nacionalidades y fue muy bonito estos episodios, ¿no? Porque te explicaban realmente lo que vivían, ¿no? Con qué problemáticas se encuentran, con qué dificultades y bueno, luego también cómo valoran las cosas, ¿no? Que se nota también que han pasado esos años, ¿no? Que no es lo mismo. También supongo que las redes sociales han ayudado mucho también a visibilizar y a dar mucho paso a lo que conocimiento del autismo, ¿no? Y que las madres yo las veo ahora mucho más preparadas que no en mi época. Bueno, es que es... no, yo creo que, o sea, sobre todo la parte ¿sabes?, de no tener una comunicación. Y luego que, bueno, supongo que, corrígeme si me equivoco, ¿no? Hasta donde yo conozco toda la parte, ¿no?, del espectro, sigue sin haber, o sea, unas pautas, o sea, es decir, que hay distintos niveles, distintos, o sea, te puedes encontrar con personas que, bueno, que pueden trabajar y que pueden, y personas que sabes, que no logran, digamos, integrarse en ningún momento en la sociedad, ¿no?, como la conocemos, ¿no? Entonces, que es complejo también por eso, porque no es un trastorno que digas, bueno, pues es que no puedes estandarizarlo, sino que te puedes encontrar con unas dificultades muy diferentes entre unos niños y otros, ¿no? Al final no son todos muy, muy, muy diferentes, ¿no? O por lo menos la experiencia que yo tengo, ¿no?, con ellos, los que yo conozco, pues bueno, algunos se autolesionan, otros no. Bueno, es que ¿no? Hay unas diferencias abismales, ¿no?, entre unos niños y otros. Y yo creo que eso... Dime. O sea, tienen cosas en común, pero luego tienen ciertas cosas de diferencia. Por ejemplo, hay de grado 1, grado 2 o grado 3. O sea, el grado 1 es lo que ahora ya le decían antes Asperger, que es como un autismo más inteligente,
que tienen unas capacidades más de poder hablar, que son personas que tienen unos intereses muy fijos y que saben mucho. Ahora, por ejemplo, se habla mucho también de un niño que habla mucho en redes, el Pau Bautista, y entonces él te explica también desde su experiencia cómo vive las cosas. Y no quiere decir que a lo mejor no tenga dificultades, claro que las tiene, porque a nivel social estos chicos se encuentran ante otro mundo, ¿no? Que no saben cómo expresar y cómo comunicar, ¿no? Y luego también el bullying, ¿no? Que a veces por ser diferente te tratan de otra manera, ¿no? O sea, a veces es complicado. Y los chicos con autismo severo o con nivel medio, pues claro, tienen más necesidades de otro tipo, ¿no? Entonces hay quien puede ir a un colegio ordinario con ayuda y hay otros que se van a tener que ir a un colegio de educación especial con un refuerzo. Y ahí, pues también tendría muchos problemas de a ver a nivel educativo qué medios disponen y siempre los padres tienen que hacer un desembolso económico muy importante, porque estos niños necesitan mucha terapia al principio y a veces no está recompensado. Sí, efectivamente. Bueno, y que las familias en muchos casos necesitan también ayuda, porque al final, bueno, son niños que requieren de una atención muy concreta y eso también hace, pues como dices tú, ¿no? Que al final resulta que tienes que dejar de trabajar X horas porque el niño necesita atención y no puedes hacerlo de otra manera, ¿no? Sino que tienes que dedicarle, ¿no? Ese tiempo y esos espacios. O sea que desde en todo punto de vista siempre hay una dificultad. Una cosa, Loli, de toda la parte, ¿no? Que has, bueno, yo sé que has hecho compartimos el máster Sí. de coaching, pero vamos un poco más a la parte sistémica, ¿no? ¿Qué te ha aportado ¿no? el trabajar desde el punto de vista del sistema en este proyecto tuyo, ¿sabes? En poder ayudar a otras familias con temas de autismo. Bueno, desde luego que el sistémico yo creo que tiene mucho que ver. Incluso a mí me habían dicho que estos niños vienen a sanar a la familia, ¿no? Siempre me lo habían dicho algunas compañeras y yo digo, bueno, no sé. A mí siempre me ha interesado mucho el sistémico desde que te vi en clase cuando lo hiciste y por eso quería hacer la formación contigo. Y sigo ahí interesada y dándole vueltas a qué manera poderles ayudar. Sin duda yo creo que es trabajando en los padres y viendo de qué manera se relacionan y qué manera enfocan en cómo lo viven ellos, ¿no? Yo creo que sería muy interesante de poder trabajar todos esos aspectos y cómo mejorar la relación con su familia. Yo creo que va a ser algo fundamental que voy a ir desarrollando con el tiempo porque esto no se acaba nunca, siempre se va a ir trabajando y vamos. Sin duda, sí. No, y además es que me interesa mucho, ya te digo, hasta veo en la tele un programa que han dado ahí en Cataluña, se llama Cuánta Guerra, y es curioso porque cogen a personas famosas que han tenido a abuelos o a bisabuelos, a alguien en la guerra civil y a lo mejor han desaparecido, han muerto, no saben cómo. Entonces ya sabes que en el sistémico es muy importante darles un lugar a estas personas que no están. Sin Y duda. entonces lo que hacen es ir atando cabos e investigando mucho hasta lograrlo. Y la verdad que es bastante bonito ver cómo al final se enteran de cosas que desconocían por completo la familia y, y bueno, y al final es como muy curioso porque yo creo que al final se hace un trabajo de verdad increíble de volver a esta persona al lugar que le corresponde. Sin duda. Sí, efectivamente, bueno, hay muchas, ¿sabes? Hay muchas creencias en ese sentido, ¿sabes? Sobre todo con algunas de las enfermedades, sobre todo cuando son trastornos, sí que hay un cierto experiencia a nivel sistémico, ¿sabes? De como que sí que tiene un contenido muy familiar, ¿no? Y de qué manera o sea, esos niños están mostrando cosas que han ocurrido en la familia, ¿no? Y tienen una labor importante en ese sentido a nivel del sistema. Así que sí, desde ahí todo mi apoyo, de verdad, Loli. Yo creo que es fundamental, ¿no? En este sentido,
porque es verdad que los niños, bueno, tienen hay herramientas para poder ayudarlos, pero efectivamente estoy contigo en que las familias muchas veces son los grandes olvidados en este tipo de situaciones y nosotros no hemos nacido preparados para, es decir, primero no hemos nacido porque no nos han enseñado a ser padres, esto en primer lugar, pero menos aún a ser padres de niños que requieren atenciones especiales por nuestra parte y que todavía es más complejo, porque al final, si ya es complejo, ¿no? Tú que tienes las dos experiencias, ¿no? Si ya es complejo un niño ¿sabes? Sin ningún trastorno, pues más aún para esos niños con trastornos, ¿no? ¿Cuándo sale tu libro? ¿Cuándo ve la luz? ¿Cuándo van a poder las personas que estén interesadas Sí. leerlo? Bueno, lo estoy diciendo hace poco, o sea, eres casi primicia, ¿eh? Bueno, está a punto de salir. Todavía no lo tengo físicamente, pero ya me han confirmado hoy que está todo ok, porque, bueno, en verano estuve trabajando ya en acabarlo todo, pero hemos tenido que cambiar un poco lo que es la estructura del diseño por Ajá. dentro y, ¿vale? Para adecuarlo a un modelo en concreto. Y entonces ya me están confirmando que está todo ok. Y bueno, tiene que estarlo porque es que hago la presentación del libro donde yo vivo en una biblioteca. Entonces, que Ah, coincide, sí, lo digo también aquí en primicia. Bueno, el día 2 de diciembre es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. ok. Entonces me pareció una fecha muy, muy bonita para hacerlo. Entonces lo hago en la biblioteca de Gaba por la tarde. Y luego, como el aforo es un poco limitado, porque no es una sala muy grande, pues el sábado antes, el día 30, sábado 30, lo haré también por la mañana. Porque también a lo mejor hay gente que podría venir por la mañana, otros por la tarde. Entonces, bueno, O sea, el así día tienen 30 de noviembre y por la mañana, sábado por la el día mañana. 30 de noviembre por la mañana y el día 2 de diciembre por la tarde. Sí. ¿Lo presentas ambos en la biblioteca de Gabá? Sí, la biblioteca de Josep Soler Vidal de Gaba, donde yo Ah, vivo. pues luego lo pongo Luego te lo digo. cuando cuando lance la grabación para que aquellas personas que les interese el tema puedan acceder a él. Loli, ¿qué le dirías a cualquier persona que de repente, ¿no? Eso, que la acaben de decir, ¿no? Que tiene un niño o una niña con este tipo de trastorno? O sea, ¿cuál es tu recomendación? Bueno, a veces pensamos que es un camino muy, muy difícil, ¿no? De recorrer, pero yo creo que al final siempre vas a encontrar el apoyo necesario y la ayuda si o sea, lo vas a lograr. Y yo creo que estos niños, a mí lo que me ha demostrado con el tiempo es que nos hacen unas personas más fuertes, más valientes, más resilientes. Sin duda. Porque yo hace años era una persona muy tímida, muy introvertida, no me costaba más, o sea, solamente me relacionaba con el entorno. Esto que estoy haciendo hoy no lo habría hecho en mi vida, porque yo, vamos, ahora ya, vamos, vamos abriendo puertas. Entonces, desde luego que al final el amor es la fuerza más poderosa, ¿no? Entonces, entonces hay que vencer esos miedos, esas limitaciones. Y la única espada que la logra es la fuerza del amor, Sin porque es la duda. que lo da todo. Y entonces un amor de una madre para un hijo no hay nada más. O sea, es el motor que puede hacer que todo se consiga. Sin duda, sin duda. Bueno, y supongo que como siempre decimos, ¿no? Pedir ayuda, porque al final muchas veces yo creo que las Sobre familias que viven estas circunstancias, ¿no? Ponen su foco en el niño o en la niña y como dices tú, ¿no? Y a veces se olvidan que ellos también necesitan, ¿no? Ayuda o apoyo para no desgastarse, ¿no? Porque es un camino de fondo y requiere tener esa fuerza, ¿no? Que tú dices. Sí, pedir ayuda es muy importante porque hay veces que por nuestra forma de ser pensamos que vamos a poder con todo Mm. y realmente hay momentos que nos pueden faltar las fuerzas. Pero eso nos puede pasar en cualquier momento de la vida, a cualquier persona. Entonces, continúa si tuviéramos un momento que estamos más con más desgaste porque no dormimos bien, por cualquier otro problema añadido,
pues siempre va a ser un poco más complicado. Entonces, que no nos cueste pedir ayuda, siempre vamos a tener al lado un familiar, un amigo, un vecino, alguien que nos pueda echar una mano. Entonces, tenemos que decirlo, o sea, decirlo que necesitamos que te ayuda. Y a mí me han Y o sea, yo en esos momentos de vulnerabilidad, a mí me han demostrado las personas que estaban ahí. sin duda, sin duda. Ahí es donde se ven los verdaderos amigos, ¿no? Cuando uno está flojo, como digo yo. Y dime una cosa, Loli, ¿cómo es ese momento en el que uno tiene que, ¿no? De repente plantearse, ¿no? Que el niño no pueda vivir contigo? Claro, o sea, fue algo complicado. Bueno, lo Me cuento en el libro imagino. un poco también, pero a ver, mi hijo tenía, o sea, iba incluso, o sea, hicimos todo lo posible, desde un colegio ordinario, cambiamos con un colegio tenía una aula de educación especial, al final lo cambiamos a un colegio de educación especial, que nos desplazábamos a buscarlo, hicimos todo lo posible, porque allí tenía psicóloga, tenían psiquiatra, tenían logopeda, tenían todo lo que necesita un niño, pero al final no sé si era ya por la medicación que a veces le tomaba con pauta y cuando tenía alguna crisis, algún momento que no estaba bien, le solían dar un poco de más, ¿no? Para ver si eso le calmaba. Pero en la adolescencia se juntó una bomba de relojería, se juntó esas hormonas que te hierven y tal, con una reacción a ese medicamento que le afectó. Pensamos que era que se pasó de la raya esa pauta de darle un poco de más y tuvieron efectos adversos y tuvimos una época bastante complicada que empezó una primavera y el verano ya fue de verano. Bueno, fue explosivo. Tuvimos que llevarlo a urgencias, continuos ingresos y ya no podíamos más. La situación era muy complicada de llevar en casa porque corría riesgo su vida y de cualquiera de nosotros, porque yo mi hija la tenía que proteger. ¿Y sabes lo que proteger a una hija? Dejarla encerrada en verano en su habitación. Duro, ¿eh? Pero era así. O sea, y bueno, al final pues teníamos que buscar algo más y ese algo más con mucho apoyo que te he comentado antes, al final llegó y no fue fácil, pero finalmente se pudo lograr. Y digo que no fue fácil porque justamente hace unos días me llegó por redes pues una familia que estaba pasando una situación parecida como yo con mi hijo. Y llevan meses o incluso años peleando por un centro residencial que no hay. Y esa es la dura batalla que hay a veces, que las familias, o sea, es muy duro desprenderse de estar con tu hijo, pero a veces es necesario que se guarde ese espacio, esa distancia, por el bien común de todos y para que no haya riesgos, ¿no? Y a veces es complicado que no te hagan caso en las administraciones, ¿no? Y que parezcan que sean números cuando son personas. Sin duda. Bueno, además, ¿no? Bueno, estoy hablando desde un poco desde la barrera, ¿no? Sin mucho conocimiento, pero me puedo imaginar que para ellos también, ¿no? Para los propios niños, estar en un entorno donde les pueden atender, ¿no? En todo momento, quieras que no, esto les facilita, ¿no? O sea, al final, yo creo que ellos también deben sufrir, ¿no? Cuando tienen Exacto, episodios o cuando tienen, ¿sabes? Ciertas reacciones que yo creo que ellos mismos no controlan, ¿no? O sea, no son cosas que hagan voluntariamente, sino el propio trastorno les lleva, ¿no? Y exacto, estar sí. en un sitio donde tienen expertos, donde hay personas que realmente pueden estar con ellos, ¿no? En todos esos momentos y que saben cómo tratarlos, ¿no? Que yo creo que es también, ¿no? Una de las dificultades, yo creo que para ellos también tiene que ser ¿no? Bueno, Duro, sí. estar más tranquilos, ¿no? En ellos mismos, ¿no? Sí, para ellos al final es un lugar que, a ver, vamos a ver claro, estos niños al final, todos, a no ser que tengan hermanos que se hagan cargo, han acabado en un centro residencial, porque cuando los padres ya no estemos, ¿qué pasa con nuestros hijos? Es que aquí podríamos estar hablando de muchos temas.
de temas de residencia, cómo están, de las faltas de personal, de motivación, de muchas cosas, ¿no? De tema de alimentación, de que hace falta un cambio en la alimentación en los centros residenciales y en los colegios. Pero luego también está todo este tema, ¿no? De qué pasa con estos niños cuando los padres no estemos, ¿no? Y a veces no tienen más remedio que estar en un centro residencial, porque no tienen familia donde poderlo dejar, ¿sabes? Entonces, aquí hay algo que yo creo que con el tiempo se ha de trabajar y se ha de buscar algo que dé Opciones, ¿no? ese servicio a las familias, o pues darle a entender porque la administración realmente no es consciente del problema que tiene. No es que cada vez hay más casos de autismo. Si esto no se logra mejorar, no se dan los apoyos necesarios, no se ataja el raíz, esto puede ir a más y puede desencadenar en un problema grave para la sociedad y para las familias. Bueno, sobre todo para la sociedad y para las familias, ¿no? Y para el bienestar de esas familias, como dices tú, que al final, los años pasan para todos, pero efectivamente, incluso para los hermanos, o sea, ocuparse, ¿no? de un hermano con estas circunstancias tampoco es sencillo, independientemente de que tengan voluntad en un momento dado de hacerlo, también es complejo para ellos, ¿no? Cuando son mayores, ¿no? Cuando son también adultos. Loli, ¿qué les dirías Vaya tema a las... que vaya tema te he traído, ¿eh? Bueno, a mí me encanta, o sea, entonces, bueno, tú no sé si sabes, o sea, yo tengo hecho formación para temas de personas con discapacidad, ¿vale? Porque siempre, bueno, siempre ha sido algo que me ha llamado mucho la atención, porque siempre no sé, primero que siempre de alguna forma, no sé por qué, he conectado siempre mucho con niños con ciertos trastornos. No sé por qué motivo, incluidos autistas, ¿no? Y entonces es algo que siempre me parece que es o sea, un mundo con una complejidad y con una necesidad de apoyo y de amor, ¿no? Esa parte que dices tú, ¿no? Bueno, son personas especiales y, y siempre, ¿sabes? Siempre, no sé por qué, ¿vale? Siempre he tenido esa conexión, ¿no? Con cualquier tipo, ¿sabes? Con síndrome, con trastornos. Bueno, pues no sé, siempre me parece bueno, que son almas, no sé, les Una siento maravilla. como perdidas, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, almas que necesitan que que les abramos nuestro corazón, ¿no? Para que estén un poco más acogidos en la sociedad, porque es verdad que es complicado, complicado para la familia, complicado la adaptación, complicado, o sea, tienen unas necesidades altísimas. Pues te digo que, bueno, o sea, si os comunicáis con el con pictogramas, de verdad que bueno, felicidades, ¿no? Porque ese es un gran paso, ¿no? El poder comunicarte con estos niños que muchas veces, bueno, yo tengo familia, o sea, personas que conozco que tienen dificultades inmensas, ¿no? Para poder comunicarse en este caso es una niña, ¿no? Y claro, eso no facilita, ¿no? No facilita la situación tampoco. Pero bueno, vamos a pensar en positivo, vamos a pensar que todos esos granitos de arena y esa labor que tú quieres hacer, ¿no? De ayudar a familias que tengan tu misma situación, que estén pasando por tener un niño con autismo, de qué manera, ¿sabes? Yo creo que siempre saber, ¿no? Que alguien puede ayudarles, ¿no? Desde su experiencia, desde su conocimiento, desde su propia ayuda, yo creo que es importante. Así que no sé si quieres, luego pondré lo del libro para que lo sepan, no sé si quieres compartir algo más con las personas que están o con los que se van a conectar luego. Te dejo el micro para ti. Cuéntanos, Loli. Bueno, yo sobre lo que he dicho ya creo que ya más o menos he comentado todo lo que quería decir sobre el proyecto sobre el libro, que al final he puesto el camino del corazón porque es el lugar donde te lleva a lo que es más profundo, ¿no? Que es el amor
Y como he comentado antes, el amor de mi madre, como en este caso, es el que he contado a través de mi experiencia y el que cuento en el libro. Que al final en el libro lo que cuento es un poco mi historia personal y todos mis aprendizajes y las herramientas que voy poniendo en práctica, que he aprendido, los recursos para poderlos ofrecer, ¿no? Como garantía. Genial. Y a partir de aquí también te quiero dar las gracias, Matilde, porque tu curso, la verdad, es que me ha ayudado bastante. En el sentido, bueno, es que creo que cualquier clase, que no fuera mi tema en sí, o sea, al final me veía muy identificada, ¿no? Porque yo creo que las personas venimos con ciertos patrones o con ciertas formas de entender las cosas que luego no son lo que era. Y entonces el último día es como que bajas mucho a tierra con la dinámica de que realmente las cosas las percibes de una manera y son de otra totalmente, ¿no? Y cuando lo ves así, desde esa perspectiva, al final dices, jolines, todo esto yo que pensaba que podía haber sido así y es totalmente, bueno, diferente, ¿no? Y bueno, al final te cambia todo tu forma de entender y comprendes todo mucho mejor las cosas, ¿no? Tú comprendes tu historia y te ayuda a integrar un poco mejor, ¿no? A entender un poco mejor a los demás. Me alegro, Loli. Ya sabes que, bueno, me pasa un poco como a ti, que eh, me mueve poder compartir con otras personas herramientas que a mí me han ayudado y que me han, efectivamente, no me han ayudado a entender, ¿no? muchas situaciones y muchas cosas de la familia, ¿no? Y de qué manera todo está conectado, esos patrones que dices tú. Así que desde ahí, gracias por tus palabras, feliz de que te aportara tomas de conciencia y desde ahí todo es un camino. Yo siempre digo que el trabajo sistémico es un camino. Ahora en noviembre empezaré otra edición de PNL sistémica que también es súper potente para trabajar todas esas cosas de la familia, todas esas cosas que nos tienen ahí enganchadas a través de PNL. Y también es, bueno, son 20 horas de PNL sistémica súper potente. Loli, 1.000.000 de gracias Gracias. por abrirnos este espacio, ¿no? Bueno, a un trastorno que aunque efectivamente con los años se va conociendo más, yo creo que todavía tiene mucho camino por andar. Así que de verdad que desde aquí felicidades por ese proyecto para ayudar a otras familias desde tu propia experiencia. Un abrazo inmenso para ti y otro para Alex, también para tu niña y para tu marido. Y mis mejores deseos, luego pondré 30 de noviembre, 1, 2 de diciembre, Sí, 3, 2, 3, yo 3. te lo envío si quieres y lo pones. Vale, Gracias. fenomenal. Sí, mejor, no vaya a meter yo la pata. Vale, Muchísimas fenomenal. gracias. Pues Loli, 1.000.000 de gracias, de verdad. Gracias a todas las personas que os habéis estado conectando, a las personas que lo verán posteriormente. Ya sabéis que, bueno, dejaré todos los datos y también el contacto de Loli para que podáis poneros en contacto con ella si necesitáis que ella, desde su experiencia como madre de un niño con autismo, os pueda ayudar. Así que Loli, gracias, de verdad, de Gracias. corazón. Sí, adiós.